Yo era un muchacho cuando me sentí rico por primera vez. Me dieron la oportunidad de trabajar como mesero en un pequeño bar de Coyoacán sumamente exitoso. Y el primer fin de semana me gané, por las propinas, más dinero en efectivo del que yo había tenido jamás en mis manos. Y reconozco que esa sensación de tener dinero, billetes grandes que hinchaban mis bolsillos, me hacía sentirme inmensamente dichoso. No sabemos muy bien qué es el dinero, pero entre otras cosas, el dinero es una promesa de satisfacción de los deseos y esa promesa puede abrir un horizonte muy reconfortante. Para mí, en aquel entonces, se trataba no solo de deseos elementales como la comida y la compra de objetos, sino del deseo de decidir con autonomía, por mí mismo, a dónde ir, qué hacer y en general en qué intercambiar mi dinero. Era como saltar de la dependencia a la independencia. Así que sería altamente hipócrita de mi parte negar que el dinero, en ciertas circunstancias, produce una felicidad auténtica, legítima e intensa. Pero la confesión que acabo de hacerles no estaría completa sin añadir, con melancolía, que nunca más he vuelto a sentirme tan rico como me sentí en aquel entonces. Y no porque objetivamente no me haya ido mejor con el dinero. De hecho, me ha ido bastante mejor. Pero el dinero en efectivo ya no me produce la misma felicidad. He experimentado en carne propia lo que los expertos llaman el rendimiento decreciente del dinero respecto a la felicidad. Pero dejémonos de confesiones personales y vayamos a realidades estadísticas que nos ayudarán a echar más luz sobre la relación del dinero con la felicidad. Tomemos uno de los estándares internacionales que es el World Happiness Report, el informe internacional sobre felicidad elaborado por la ONU. De acuerdo con este informe, en el año 2016, México es el 16º país más feliz del mundo. Pero en cuanto a riqueza por persona, somos apenas el país 64. Podemos decir entonces que, desde el punto de vista estadístico, el dinero no es la felicidad. Somos más pobres que otros 63 países del mundo, pero solo hay 15 países donde la gente reporte ser más feliz que en el nuestro. Tomemos, por ejemplo, el caso de Corea del Sur. En 1960, su Producto Interno por persona era de solo $155, contra 342 de México. Nosotros éramos más del doble de ricos que los coreanos. Pero hoy nuestro Producto Interno por persona ronda los $9,000, mientras que el de los coreanos es ya de más de $27,000. Es decir, hoy ellos son 3 veces más ricos que nosotros. Sin embargo, los coreanos no son más felices que los mexicanos. De hecho, Corea del Sur ocupa el lugar 58 en la lista de felicidad de los países. Pero, además, según algunos estudios, los coreanos de hoy no son más felices que los coreanos de 1960. Es decir, que su impresionante crecimiento económico no ha producido o no les ha producido mayor felicidad. Por lo tanto, una vez más, las estadísticas nos dicen que el dinero no es la felicidad. Pero esta conclusión apresurada no nos debe llevar tampoco a la conclusión
de que la pobreza es mejor que la riqueza. Desde luego, no lo es. Ante la disparidad entre ingreso económico y felicidad, debemos ampliar nuestra perspectiva del asunto y comprender mejor nuestra propia naturaleza para detectar los riesgos de llevar una vida económicamente productiva, pero insatisfactoria. Tomaremos dos ejemplos para ampliar nuestra perspectiva del asunto. Primero, el de Epicuro, el filósofo griego del siglo III a.C. Y un poco más adelante, el del naturalista victoriano y victorioso Charles Darwin. Epicuro decía que el mayor objetivo de la vida es el placer que él identificaba con la felicidad. En este sentido, nuestra época es altamente epicureísta. Pero Epicuro prevenía a sus alumnos contra la persecución desordenada de los placeres. Los excesos, decía, eran reprobables porque a la larga costaban muy caro y producían molestias e infelicidades más grandes y más duraderas que los breves momentos de placer. La vida tenía un ritmo y el placer también debería tenerlo. Por eso Rubén Darío, en una serie de poemas llamados Las ánforas de Epicuro, se refirió a ese ritmo vital que es el que también, según el poeta, deben seguir los versos y canciones. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Ama tu ritmo y ritma tus acciones bajo su ley, así como tus versos. Este ritmo vital del que habla Rubén Darío no es solo una ponderación estética o filosófica, sino una realidad biológica. Una realidad biológica que está implícita en la teoría de la evolución de Charles Darwin. La evolución ha favorecido que los organismos complejos busquen constantemente satisfacer sus distintas necesidades. Sentimos hambre a menudo porque debemos comer a menudo, y el hambre es el mejor recordatorio y estímulo que existe para que busquemos comida. Y cuando comemos, o cuando satisfacemos otra de nuestras necesidades básicas, sentimos placer, que es el premio que nuestra naturaleza nos otorga para indicarnos que vamos bien, que estamos satisfaciendo una necesidad. En otras palabras, la evolución ha favorecido un ritmo de insatisfacción creciente, breve placer, insatisfacción que crece, breve placer, etcétera, etcétera. Si un animal viviera periodos de placer demasiado prolongados, o si su insatisfacción fuera para él apenas perceptible, el animal no se esforzaría al máximo por satisfacer todas sus necesidades. Esto precisamente se ha observado en distintos experimentos. Por ejemplo, a unas ratas se les conectaron electrodos que les permitían sentir un placer intensísimo sin necesidad de hacer otra cosa que oprimir un pedal. Las ratas aprendieron a oprimir el pedal y dejaron de hacer todo lo demás que suele hacer una rata, incluso comer. Las ratas oprimían el pedal que las llenaba de placer hasta que caían muertas de inanición. Es necesario, pues, mantener un ritmo adecuado entre nuestros picos de placer y nuestras mesetas de insatisfacción. Llevar una vida de constante placer y casi totalmente exenta de dolor será más fácil que nunca en el siglo XXI, pero será igualmente peligroso. Nuestra evolución no nos preparó para el bombardeo constante de estímulos sensoriales al que estamos expuestos en la era digital, quizá con mayor riesgo del que muchos se imaginan. Y sobre todo, necesitamos seguirnos sintiendo insatisfechos
con los problemas de este mundo para que abordemos sus soluciones con ahínco. Pero volvamos a nuestro tema central, el rendimiento decreciente del dinero respecto a la felicidad. E intentemos explicar por qué los coreanos no son más felices que los mexicanos y por qué los coreanos de hoy no son más felices que los de 1960 si son muchísimo más ricos. Cuando una persona no posee nada o casi nada, cualquier pequeña mejora es percibida como una gran mejora. Para alguien que está pasando hambre de verdad, no solo de unas cuantas horas, sino de semanas, meses o años, una comida corrida como la que encontramos en cualquier esquina, con sopa caliente, guisado y postre, puede parecer un manjar suculento. Como dice Teresa Panza en El Quijote, la mejor salsa del mundo es la hambre. Y como esta no falta a los pobres, siempre comen con gusto. Pero la solución, desde luego, no es la pobreza. Cuando se vive en pobreza extrema, la tristeza es abrumadora, el dolor muy grande y el placer demasiado escaso. Para quienes ganan menos de $1 al día, que es aproximadamente la definición técnica de lo que es la pobreza extrema, $1 más de ingreso diario aumenta notablemente sus posibilidades de alimentarse, de no enfermarse y de no sucumbir. Pero en la medida en que ascendemos a la clase media y comenzamos a vivir en una cultura más del desperdicio que de la escasez, cada dólar extra va haciendo menos y menos diferencia. Es decir, el dinero tiene rendimientos decrecientes. Por esto, pero no solo por esto, hace sentido que los gobiernos apoyen, antes que a nadie, a quienes están en los niveles más bajos de ingreso económico. Por desgracia, estas personas suelen tener poca voz y poca influencia, de manera que el grueso de los recursos que administra y reparte el gobierno no van a dar a donde generarían mayor felicidad y tendrían un mayor impacto, sino a los sectores medios e incluso altos, donde cada peso hace menos y menos diferencia. Para terminar, volvamos a la época en que yo era un joven mesero que servía copas y se hinchaba los bolsillos de propinas bien ganadas. Entonces también tuve la suerte de conocer la literatura de Jorge Luis Borges y recuerdo muy bien la felicidad que me produjo adquirir a un alto costo un delgado volumen de sus poemas publicado en España por Alianza Editorial y titulado Los Conjurados. Lo leí esa misma tarde, como no se deben leer los libros de poemas de la primera a la última página de un solo jalón. Era 1985 y todavía le quedaba un año de existencia física al anciano poeta. Los Conjurados iba a ser el último de los libros que Borges publicaría con vida. Encuentro en las páginas del prólogo de Los Conjurados las siguientes palabras imbuidas de sabiduría. Al cabo de los años he observado que la belleza, como la felicidad, es frecuente. No pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.